quizás es uno de los pocos autores donde se puede hacer la completa secuencia lógica. Nosotros avanzamos de comprender la acción social como base de comprensión de lo social para Weber, en el sentido de las conductas orientadas por las conductas de otros. Pasamos a entender el poder como la probabilidad de encontrar obediencia prácticamente en el mismo sentido en que existe la relación social como probabilidad de reiterar una misma conducta, digamos, orientada por la conducta del otro. A ver, me pregunta Dana, la acción comunitaria, la diferencia con la lucha de clases era que la acción comunitaria era hecha por miembros de diferentes clases. No necesariamente la clase, dice Weber, puede ser la base de una comunidad, ¿sí? Pero la clase en sí misma no es una comunidad, entonces la clase per se no tiene capacidad de hacer acción comunitaria. Cuando los miembros de una clase se reúnen, efectivamente pueden hacer acción comunitaria. Ahora, tampoco hay que confundir comunidad con cualquier persona dentro de una sociedad. No, recordemos que la comunidad está conformada primero por un conjunto de reglas que normalizan los vínculos entre las personas integrantes de la comunidad. Entonces, efectivamente, sí, puede haber personas de diferentes clases en el sentido weberiano puro, vale decir, como personas que están en una diferente posición en el mercado dentro de otra comunidad, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una comunidad religiosa. El pensamiento de Weber nos da relativamente poca opción para pensar cómo funciona el cruce entre ambos términos, vale decir, cómo funciona el cruce entre clase y comunidad cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas. Pero no necesariamente la acción comunitaria está realizada o desarrollada por miembros de diferentes clases. No es un mandato, puede formarse una comunidad de gente toda de la misma clase, ¿sí? No sé, un club, el Jockey Club, ¿sí? Un club que solo admita gente de determinado estrato socioeconómico, o incluso exclusiones mucho más sutiles, por ejemplo, no sé, una comunidad de poetas, pero de poetas no populares, de poetas cultos, por decirlo así, que solo lean y escriban poesía de la llamada en algún momento culta. Bueno, tendrán sus reglas, tendrán sus formas de desarrollarse y no serán a lo mejor excluyentes en términos de clase por las normas que ponen, pero de hecho sí van a hacerlo. Entonces, no necesariamente ahí aparece también el factor, no necesariamente ahí desaparece el factor clase, simplemente al formarse la comunidad queda un poco silente, queda un poco oculto. No sé, espero que queden claras estas dos cuestiones, lo que hace el texto y lo que hace la acción comunitaria. La acción comunitaria requiere a la comunidad, ¿sí? Requiere esa reunión de voluntades en términos de un reconocimiento de normas y objetivos comunes, por ejemplo. ¿Sí? Es un tema de todas maneras bastante debatido, porque el propio Weber es reacio a generar una teoría de la acción comunitaria. Entonces, se ha intentado después hacer teoría sociológica sobre la acción comunitaria con un éxito mediano, porque al intentar hacerlo desde Weber o cruzando a Weber con otros autores, se desdibuja mucho la línea weberiana queda bastante restringida. Entonces, normalmente lo que ha pasado es que se ha reunido a Weber para pensar la acción comunitaria con Marx, y entonces el elemento de clase, el elemento económico, estructural, vuelve a ganar importancia, o se lo ha intentado mezclar mucho con Durkheim, y entonces la cuestión orgánica, lo que llama la funcionalidad de la acción social, ¿para qué? Digamos, el para qué, visto como función de lo social, también se comió un poco el concepto de acción comunitaria. Entonces, a partir de Weber
en puridad, puramente Weber, hay poco desarrollo en este sentido. Lo que sí fue absolutamente determinante para poder pensar algunas dimensiones vinculadas a la distribución del poder. Dice Lucas, si no recuerdo mal, supongo cuando Weber habla de acción comunitaria en clases, es cuando creo que dice que estas realizan acciones por intereses que le son propios a esa clase. Claro, sí. Evidentemente, yo hago un sindicato de trabajadores y ahí sí tengo reglas comunitarias y objetivos comunitarios y lógicamente están en función de los intereses, queríamos, de clase, pero no emanan, digamos, estas acciones de la condición de clase, sino de la condición de asociación comunitaria. El origen de la cuestión está un poquito en este otro lugar. Recuérdese, como también aclaró Pablo Cohen, que en buena medida Weber está intentando refutar a Marx, ¿sí? En buena medida, especialmente en estos aspectos, cuando declara que lo económico no es determinante, cuando declara que la clase per se no es origen de conciencia de clase, está buscando dar por tierra con una idea de la sociología que se hacía carne en la política de su tiempo también. Porque las ideas marxistas merman un poco la noción liberal de que es el individuo, el que decide cuál es su condición política, ¿sí? Lo cual, por supuesto, visto desde el momento presente, desde nuestro punto de vista, es un poco dudoso, ¿no? Que sea una decisión individual. En este sentido, cuando les decía, por ejemplo, que después Weber se mezcla mucho con Durkheim, como Durkheim no es que se mofa, pero no considera esta cuestión de la decisión individual en función de la influencia de los hechos sociales, al juntar a un Weber con un Durkheim, también esta idea del individualismo ético queda un poco descompuesto. Y hay que decirlo también, en muchos pasajes de la propia obra de Weber, Weber nos hace poner en duda acerca de lo que realmente está pensando. Es notorio que intenta defender el individualismo como buen liberal en lo político, quiero decir, no liberal o neoliberal en lo económico. Esa es una cuestión anexa, pero relativamente independiente para la discusión teórica. Está claro que en muchos pasajes de la obra de Weber hay problemas en este sentido porque la historia tiene mucho peso. Yo les había recomendado, y les repito, por ejemplo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ningún momento queda demasiado claro que Weber nos convenza de que es el espíritu, digamos, protestante, es decir, la ética protestante, la que consiga generar el capitalismo. Más bien parece, como lo presenta Marx, un proceso dialéctico. Entonces es un texto muy curioso que, al desarrollar lógicamente sus propios argumentos, llega a conclusiones a las cuales probablemente no quería llegar o no quería mostrar. Y ese es un texto terminado por él, digamos. Entonces la ética protestante es significativo en este sentido, como lo es también la segunda teoría de las clases de Weber, en donde dueños de los medios de producción y el proletariado tienen prácticamente con estos nombres, ¿sí?, la clase propietaria y la clase productiva, dice Weber, un funcionamiento que se asemeja más, sin reconocer el tema de la explotación que discutíamos la otra vez, se asemeja más a la lógica marxista de la distribución de clases y lo que emana de ellas, ¿sí? Por esta misma vía, es donde, cuando hace la lógica de la distribución del poder en la comunidad, Weber tiene esta cuestión de, sigue con su lógica, la lógica que usa para entender las relaciones sociales como probabilidad, en este caso para el poder la probabilidad de contrarobediencia, y llega al punto de distinguir las formas de autoridad, ¿sí?, un poquito lo que vamos a ver, y sobre todo las formas de legitimidad. Vamos a analizar un poquito por qué pensamos el poder a partir de la legitimidad.
Voy a repetir un concepto que volqué la vez pasada con un poco más de claridad, que es la clara distinción que tiene que haber entre poder y fuerza. El poder no es la capacidad de obligar al otro contra su voluntad. El poder es más bien la capacidad de orientar la voluntad del otro, ¿sí? En el sentido de que el otro decida obedecer. Eso es sobre todo el poder. ¿Puede ser por miedo? Sí. ¿Puede ser por la amenaza última de la fuerza? Por supuesto. Pero en todo caso no aparece como una acción física de una persona sobre otra, sino que el poder aparece como una decisión de acatar una determinada directiva. Una directiva que incluso puede ser tácita, puede ser supuesta, ¿sí? Vale decir, yo puedo todos los días llevarle, no sé, el desayuno a mi patrón, a donde sea que él toma el desayuno, sin necesidad de que me esté dando la orden todos los días. Es parte de mis deberes. Ni siquiera hace falta que la directiva siga siendo emitida. ¿Sí? Que me diga, Alejandro, hoy también tráeme el desayuno. Quiero decir, el poder se hace costumbre, se hace hábito, y desde allí también opera. ¿Sí? Y en este sentido operan un montón de cuestiones vinculadas a la disciplina y a la legitimidad. La legitimidad que le brinda el trabajador a la dominación del patrón tiene que ver también con estas costumbres. Todos los días voy a trabajar a la misma hora, todos los días me habitúo a estar en la línea de montaje tanto tiempo, o en la oficina, o detrás del mostrador del negocio, o limpiando, o sea cual fuere la tarea que me encomienda el patrón y por la cual yo me asocio a él en el terreno productivo. En este sentido, la legitimidad viene dada también por la praxis, por la práctica, ¿sí? Claro, Weber, como Marx o como Durkheim, no trabaja demasiado con los niveles de lo inconsciente, pero con Foucault, esta lógica, digo Foucault porque lo vamos a ver en 2 semanas, pero también lo vamos a ver con Bourdieu, por ejemplo, es bastante notorio que estos hábitos se hacen praxis inconsciente. Vale decir, no somos conscientes siempre de cuándo estamos operando en función del poder, de esta expectativa de altas probabilidades de encontrar obediencia, sencillamente porque uno va y obedece. Y cuando uno va y obedece, dice Weber, lo que pasa es que legitima la relación de autoridad. Aunque no la esté poniendo en duda, precisamente porque no la pone en duda la relación de autoridad, uno va y obedece. Yo daba el ejemplo la otra vez, claro, que cuando nosotros obedecemos las directivas, por ejemplo, de las personas facultativas en medicina, ¿sí? Confiamos en sus conocimientos médicos y cuando nos recomiendan un tratamiento, incluso un tratamiento que puede ser doloroso, hacemos caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué salta la expectativa de encontrar obediencia? Bueno, en este caso porque tenemos un interés particular en curarnos una enfermedad o prevenir una enfermedad o cosas por el estilo. Curiosamente, lo que realmente interesa no es cuando estamos sometiéndonos, dándole legitimidad a la autoridad del otro por nuestro propio interés, sino lo verdaderamente curioso del poder es cuando legitimamos el interés del otro. Uso aquí, por ejemplo, el otro y no le otro o inclusivos más grandes, porque realmente la bibliografía clásica lo expresa en español, quiero decir en castellano, opera permanentemente con esta cuestión de el otro, entonces lo tengo como muy fijado en la cabeza, lo cual también, fíjense, es una manera en la cual opera el poder, ¿sí? Haciéndome legitimar una forma determinada de expresión, algo que todos tenemos. ¿Sí? Fíjense hasta qué punto opera. Y ahí uno encuentra con que el poder en Weber está ahí muy pegadito, muy rozándose con la lógica del hecho social de Durkheim. ¿Sí? Está muy próximo, realmente a veces las fronteras se nos terminan borrando. Y es un poco normal que así pase. ¿Sí? Porque la legitimidad que se encuentra frente al poder, bueno, no solamente emana de la racionalidad de las acciones, sino de la racionalidad del contexto. Y esa racionalidad del contexto, si bien Weber evidentemente no lo expresa así, se puede pensar a partir de la articulación de muchos hechos sociales. Yo sé que estoy mezclando 2 autores y que
parece que intento confundirlos. En Weber es muy claro esto, no habla de hecho social, no habla de lo externo, no habla de lo coactivo en el sentido de Durkheim, habla de lo coactivo en el sentido de Weber, pero lo traigo a colación porque en esta unidad en particular, que tiene 3 textos, 2 hacen claramente esta continuidad de ideas y también claramente el peso de Durkheim, de la noción de hecho social como parte del poder se vuelve fundamental. Fíjense ustedes que cuando nosotros vimos a Durkheim, que vimos muy poquito, es de los 3 padres fundadores de el que menos vemos particularmente, ahí medio hay una ocultación en el programa, no adrede, sino que no necesitamos hablar más de Durkheim precisamente porque aparece al final, aparece en autores de primera magnitud, de gran calibre, como son Pierre Bourdieu, lo próximo que vamos a ver de Pierre Bourdieu, no lo que vimos al principio, sino lo realmente importante desde el punto de vista teórico, y en Michel Foucault. Entonces, con otras categorías, por supuesto, Marx ya no desaparece, tenemos otras dimensiones también para pensarlo. Pero en este sentido, vamos a ver que el hábito, la costumbre, las reglas de campo, otro tipo de experiencias teóricas que vamos a repasar las próximas clases, se enriquecen también a partir de esta lógica weberiana. Porque esta lógica se continúa en la legitimidad, en intentar clasificar, de hacer una tipología de las formas en la que la autoridad legítima se presenta. Y cuando digo autoridad legítima, me refiero precisamente a aquella que no requiere del uso de la fuerza para sustentarse. Y es más, hay también grados de legitimidad, como había grados de racionalidad en Weber, y tienen mucho que ver con la proximidad o lejanía de la amenaza de la fuerza. Vale decir, por ejemplo, esto que yo decía de defender mi salud, acatando las directivas de los facultativos en medicina, no requiere en ningún caso el uso de la fuerza. En última instancia, si yo no me quiero cuidar, pues no me cuido. Me irá mejor o peor en la vida, de acuerdo a mi salud como venga y la suerte que tenga, pero puedo no recurrir a la autoridad médica en toda la vida. Como poder, se puede. La humanidad vivió así, tranquilamente, durante bastante tiempo. Sí, la gente se moría más joven y cosas por el estilo, pero fundamentalmente no es una necesidad constitutiva obedecer a los facultativos, a la gente dedicada a la medicina. Habida cuenta, por ejemplo, que no todas las sociedades tenían siquiera equivalentes a gente dedicada a la medicina. Entonces, ni siquiera es un fenómeno regular en términos para cualquier población humana posible. Entonces, tenemos que la legitimidad opera en varios niveles de racionalidad. Algunos están más próximos a este tipo de decisiones que tomamos particularmente, y otros están más próximos a lo mismo que la acción social o el poder en general, vale decir, o la autoridad en general. Son formas más ligadas a la costumbre, a las tradiciones, a los afectos, ¿sí?, que no dejan de expresarse en discursos racionales, porque en última instancia todo se expresa por medio de acciones sociales. ¿Sí? Esta es la lógica, digamos, tanto de la autoridad como de la legitimidad, expresarse en determinadas relaciones sociales que se sustentan en acciones sociales, regulares o menos regulares, pero siempre en acciones sociales. Y en este sentido no hay mucha duda de la posición en el pensamiento de Weber en este sentido. Entonces, antes de entrar a lo que viene a ser la tipología de la legitimidad, porque tiene también alguna pequeña trampa. Leo, lo cercano para Durkheim y Weber sería que para Durkheim había algo nuestro sensible a la coacción, y para Weber hay algo nuestro que es sensible a ser influenciado por la voluntad de otras personas. Sí, en buena medida es anexo, digamos, por decirlo así. Uno podría interpretar que esa voluntad, ¿sí?, o esa sensibilidad
para hacer caso, están vinculadas al hecho social, ¿sí? Pero sin meternos en eso, es efectivamente, como dice Dana, son conceptos muy cercanos unos de otros. Y la influencia tiene que ver precisamente con el tipo de legitimidad que estemos aportándole al discurso del otro o a la acción del otro. Vale decir, quiero decir, si un médico nos recomienda un tratamiento terriblemente doloroso, ¿sí? A lo mejor no le hacemos caso, ¿sí? Porque le tenemos mucho miedo al dolor, ¿sí? O simplemente le tenemos terror a las agujas, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Pero eso no implica una pérdida de legitimidad del discurso del médico, ¿sí? Si en cambio decimos, bueno, en vez de recurrir a una médica, recurro a un brujo, ¿sí? O a alguien que me tire las cartas y que me digan si necesito hacer un tratamiento médico o no, bueno, le estoy dando legitimidad a la acción de otro tipo de discurso, ¿sí? Que muchas personas pueden considerar irracional, pero que muchas personas consideran perfectamente racional. ¿Sí? Hace 2 semanas una persona que conozco, no lo voy a decir de toda la vida, pero de media vida, me sale con un discurso propio de la astrología, de estos que yo siempre me burlo, típico de Aries, y yo honestamente me quedé, ¿cómo se dice? Staring, mirando fijo, porque no podía entender que una persona que yo tenía como altamente racional justificara determinadas cosas en función de la astrología, ¿sí? Y como eso hay un montón de cosas que suenan que nos pueden sonar raras en general. Y entiendo perfectamente que haya gente que le pase a la inversa, es decir, que me vean confiando, no sé, en el discurso científico, en vez de confiar, no sé, en un discurso religioso, que parece mucho más práctico, digamos, en muchos sentidos. Práctico me refiero a mucho menos discutible, mucho menos, como me dijo una vez un estudiante, lo que pasa es que ustedes, los profesores ateos, viven siempre en la duda, no tienen ninguna certeza, ¿sí? Y bueno, sí, puede ser. Lo que no queda tan claro es, bueno, de dónde vienen a veces las certezas y a quién les sirven las certezas, ¿no? Pero bueno, a veces una cuestión de diálogo. Lo que quiero decir con esto es que no hay por qué supeditar la lógica de lo racional a lo científico. No necesariamente lo racional es lo científico, lo repetí varias veces, aunque Weber no siempre lo diga claramente, lo racional está definido por el contexto y no por su naturaleza intrínseca de ser racional. Tiene que ser entendible por los demás, el discurso que hago, mi acción social, mi expresión tiene que ser entendible por los demás y tiene que ser racional en el contexto. Sí, tiene que ser comprensible como racional en el contexto. Solo eso, sin avanzar más. Porque, bueno, vamos a ver cuando veamos el hábito y el poder en Foucault, que muchas cosas pasan por la acción inconsciente, pasan por lo inconsciente, y no tenemos por qué asumir que lo inconsciente es racional o irracional. Lo inconsciente no pasa siempre por el filtro de lo racional. Entonces eso le agrega dimensiones a estos problemas, lógicamente, los complejiza mucho, pero recordemos que estamos viendo una introducción a la sociología partiendo, bueno, de estos autores fundamentales que no tenían la información ni los desarrollos teóricos paralelos, por ejemplo, los de la psicología o la antropología, que se desarrollaron más tarde, digamos, a lo largo del siglo XX. Entonces, tenemos que entenderlos también con estas limitaciones. Pues está muy bien, digamos, lo que estamos hoy acá, también en el futuro, supongo que si la raza humana continúa viviendo por ahí, se descubrirán nuestras limitaciones presentes, es lo que se espera. Creo que ningún científico coherente con la propia idea de ciencia que manejamos habitualmente espera que los conocimientos científicos que producen valgan para siempre. Es más, en la medida en que se acelera el progreso, en teoría, bueno, deberían durar cada vez menos, ¿se entiende? Una idea que antes duraba 1000 años, ahora dura 100, y una idea que ahora dura 100 años, no sé, en el futuro por ahí dura 10, o
o dura lo que los seres humanos seamos capaces de tolerar como cambio permanente. Porque fíjense que ustedes, hoy en día es prácticamente imposible mantenerse al día con todo lo que se produce en cualquier disciplina, ¿sí? Y además las disciplinas se fragmentan cada vez más, entonces a veces es prácticamente imposible mantenerse al día con lo que se produce en el área disciplinar, dentro de una disciplina científica, dentro del área donde se supone que una persona es especialista. Una persona es especialista, no sé, en ingeniería de materiales y te aparecen materiales nuevos cada 10 días y a lo mejor el que trabaja en la práctica no puede estar actualizándose todo el tiempo a ver cuál es el último material que salió, ¿sí? En todo caso, dejarse recomendar por el fabricante. Usar este cemento porque fragua más rápido, fragua más fuerte o fragua más lento y te permite hacer otras cosas, no importa. Sea lo que sea el avance, no siempre entendemos realmente por qué está avanzando de esa manera, porque es un producto social, ¿sí? Como me dijo un matemático de primerísima línea hace unos 10 años, le hice una entrevista, precisamente estábamos haciendo una investigación sobre el mundo científico, y me confesó que él, como matemático, no tenía la menor idea de dónde terminaba su conocimiento matemático. Vale decir, quién usaba lo que él producía, no tenía ni idea. Sabía que se usaba, por ejemplo, para mejorar programas de computación, porque esto era matemática discreta orientada a la computación, entonces sabía que se usaba para refinar programas que controlaban máquinas, o sea, verificaban errores de computación y los corregían, en programas que operaban en programas. Y entonces yo le pregunté si eso no podía servir, por ejemplo, para corregir las trayectorias de los misiles de largo alcance. Y me dijo que tranquilamente era una posibilidad. Y lo que estábamos señalando precisamente, porque los dos entendíamos en qué clave estábamos hablando, era que no podemos saber si el conocimiento que producimos va a ser usado para algo bueno o para algo malo. No tenemos la más remota idea por la cualidad del conocimiento que estamos produciendo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que la producción de conocimiento de intelectuales, como este caso que cito, de primera línea, sea realmente racional? Quiero decir, una de las cuestiones que normalmente tenemos pensadas para definir qué es racionalidad es si tenemos conciencia de las consecuencias de nuestros actos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando una persona mata a otra persona, lo primero que se determina es si estaba en sus cabales. Es decir, si la acción fue racional o fue irracional, ¿sí? Y si es racional puede ser juzgado, puede ser imputado. Pero si no es racional, no, es inimputable. Entonces, en este caso pasa lo mismo. A lo mejor alguien genera las bases científicas para, no sé, para generar armas de destrucción masiva, pero no tiene ninguna responsabilidad penal sobre eso, porque no puede saber. Pero no es una persona irracional, al contrario, es una persona que muy concienzudamente utiliza la racionalidad. Espero que todo esto ayude a comprender qué complejos se vuelven estas herramientas relativamente sencillas cuando las ponemos a funcionar en la realidad social, ¿sí? O sea, como problemas sociológicos reales, porque no quiero que se queden con la sensación de que en sociología o en cualquier otra disciplina, con 4 o 5 fórmulas resolvemos las cuestiones con las que estamos tratando, ¿sí? También porque, como es lógico, cuando hacemos la práctica sobre estas cosas de las que hablamos, buscamos ejemplos, pero incluso mentalmente. Yo creo que la otra vez les había hablado de que tener cuidado los ejemplos que usamos para que los demás entiendan y los ejemplos que usamos para entender nosotros mismos, ¿no? De cara, por ejemplo, al uso que hace Weber de los ejemplos. Pero tener en cuenta esta complejidad posterior por 2 cuestiones. Porque el programa termina, lo que vamos a ver en las próximas 2 clases, con un nivel bastante más considerable de complejidad que este que venimos tratando, y por otra parte, para que quienes de ustedes vayan a tener proyección en las ciencias sociales, que sepan que las cosas no son así de lineales ni así de sencillas. Claro, en Introducción al Pensamiento Científico, dice Lucas, se ve si el científico es culpable del conocimiento que produce o si el conocimiento es un producto neutro. Sí, la discusión que se da en pensamiento científico es sobre todo la de Enrique Marí,
¿sí? Vale decir, el discurso de la ciencia martillo. La ciencia puede usarse para clavar un clavo o para romperle la cabeza a alguien, decía Enrique Marí, con mucha cuestión. Pero lo que yo planteo es más, si quieren, sociológico. ¿En qué sentido? Puede ser producido de manera neutra, ¿sí? O sea, sin ningún conocimiento de su aplicación última. Lo que tenemos claro, por lo menos los sociólogos tenemos que tener en claro, que nunca es utilizado de manera neutra. Porque todo tiene consecuencias sociales, ¿sí? Y porque para algo se usa el conocimiento. Claro, uno podría ser el científico, cuando produce también tiene interés, pero es un interés dentro del campo, ¿vale? Es decir, para ser más reconocido que otros científicos, para ganar más dinero, para ganar premios, lo que sea que motive a cada persona que hace ciencia, ¿sí? Y en ese sentido, claro, tampoco hay neutralidad. Lo que supongo que se refiere, porque es una discusión bastante viejita, esta cuestión de pensamiento científico, es en este sentido. Claro, no todo es blanco y negro, efectivamente, nada, todo es gris. Todo es gris en esto, y sobre todo cuando vemos que categorías que para los autores aparecen como muy claras y que durante mucho tiempo aparecen como muy claras, de pronto se desvanecen, no les digo en el aire, pero pierden toda base de sustentación, ¿sí? Cosas que son obvias en un momento, bueno, en otro momento la ciencia se plantea como no obvia. Recordemos, por ejemplo, que cuando la gente creía que era plana, ¿sí? O había gente que creía que la Tierra era plana y vino otra gente a decir que era como una bola. La gente que dijo que la Tierra era como una bola tenía razón, en cierto sentido, sí, el planeta se parece más a una bola que a un plato, pero puso a la Tierra en el centro del universo, lo cual es falso, en el sentido en que lo pensaba la ciencia de aquella época. Entonces después dijeron, no, el Sol es el centro del universo, y en el siglo XX terminamos diciendo que en realidad cualquier punto del universo visible, del universo conocido, es igual de centro del universo que cualquier otro punto, lo cual es una idea muy loca, muy antinatural. Y a medida que nos metemos en cada disciplina científica, cualquiera de nosotros se va a encontrar con que el mundo que describe la ciencia es cada vez más antinatural. Pero no nos tiene que sorprender, porque justamente lo primero que vimos acerca del pensamiento sociológico es que se opone al sentido común. Y en realidad eso lo hace cualquier disciplina científica. Lo que pasa es que la sociología se enfrenta al sentido común más próximo, más cercano a nosotros, a cada uno de nosotros. El tema con la legitimidad es un poco la siguiente. Cuando la legitimidad se hace regular, ¿sí?, nos encontramos con que existen formas que podríamos decir de dominación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en una relación social, o sea, cuando en la probabilidad de que se desarrollen acciones sociales, la obediencia está dada de manera no recíproca, sino de una parte de la relación hacia la otra, y siempre se produce la misma forma de aceptación de las directivas, podemos estar hablando de una relación de dominación, ¿sí? Para decir, de alta probabilidad de esta forma específica de dirección del poder, de la probabilidad de encontrar obediencia. Y para Weber, estas formas también siguen en las formas de la acción social. Entonces parte de ahí dice, no, hay una dominación que es racional. Cuando yo acepto racionalmente la directiva del otro, porque me parece que es lo correcto, lo que está diciendo el otro, eso es legitimidad por acción racional. Pero también puede ser tradicional, en el sentido de decir, yo obedezco porque es lo que me dice no sé, el mandamás tradicional, ¿sí? O porque normalmente esto se hace así en este tipo de relaciones sociales, qué sé yo. Antiguamente, a mediados del siglo XX, que la esposa obedezca porque es lo tradicional, digamos, que obedezca las directivas del marido en materia, no sé, económica, o de qué es lo que tiene que hacer para el cuidado del hogar o de los hijos, o las grandes decisiones, estas que suelen tomar los varones o solían tomar los varones, minusvalorando el trabajo de lo que la mujer hace, no, son cosas secundarias, cocinar, limpiar, eso son cosas, hacer las compras, esos eran cosas secundarias, entonces las decisiones importantes las tomaba el varón, y en ese sentido parecía haber, sí, una autoridad tradicional legitimada. Obviamente en el fondo hay un uso de la violencia simbólica y de la fuerza muy grandes,
pero eso no, para Weber no le genera ningún problema de lógica. O sea, no le parece ni bien ni mal, a él le parece que funciona así. No en el caso particular de la dominación de la mujer, de cualquier relación de dominación, ¿sí? Que en última instancia esté sostenido por la fuerza, y sí, no se le mueve un pelo, no tiene problemas con eso. Porque las regularidades se tienen que producir, entonces las relaciones sociales son así. Mejor si son legítimas, porque requieren mucho menos intervención de otros que usen la fuerza, entonces todo es mucho más fácil si la dominación está legitimada. Sin embargo, a partir de estos tipos de dominación legítima, aparece un tercer tipo, un cuarto tipo, depende de cómo lean el texto. A mí no me interesa tanto que se aprendan de memoria los tipos de dominación, porque eso lo van a leer 2 veces en el texto. Lo más interesante de esto que estamos tratando es cuando Weber descubre algo que es absolutamente fundamental para entender que marcó la sociología del siglo XX y en buena parte también la filosofía y la ciencia política, que es un tipo de dominación legítima discordante con estas otras, ¿sí? Se aleja un poco de la acción social. Nos referimos a la dominación burocrático-legal. Nosotros ya sabemos que para la distribución del poder en la comunidad, lo legal, la norma, lo regular, lo regularizado, lo normatizado, lo que se debe hacer siempre de esta manera es fundamental para Weber. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Él define el poder en la comunidad como la existencia de ciertas normas que distribuyen algo, la riqueza, el poder político, el poder económico o el poder cultural estamental, el honor, el prestigio, dentro de un determinado ámbito a partir del cumplimiento del seguimiento de normas. Esto ya lo sabíamos, entonces la parte de burocrático legal no nos sorprende tanto que aparezca lo legal, ¿sí? Lo que sí nos aparece como discordante, como nuevo y como importante es esta cuestión de lo burocrático. ¿Qué es lo burocrático? La existencia de instancias intermedias de aplicación de la norma. Vale decir, una instancia en la cual el poder se ejerce sobre nosotros, no desde quien nos domina, sino a partir de alguien dominado, puesto para dominar a los demás. Vamos a ver si aclaramos esta cuestión. La persona que nos pide en una oficina, pónganle la ventanilla de un banco, uno va con su DNI para retirar, macabro dice, no, es como funciona la burocracia. Ahora vamos a ver, por ahí sí es macabro, vamos a ver, por ahí es peor que macabro. Vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Uno va a la oficina del banco y nos atiende el sobrino de doña Josefa, un don nadie, ¿sí? Sin embargo, ese don nadie tiene la autoridad para pedirnos el DNI porque si no, no nos da parte de nuestro sueldo. ¿Se entiende? Pero no lo hace porque él tenga poder personal para pedirnos el DNI, sino porque él tiene que cumplir con la norma que le dice a cada cliente que se presente a pedir dinero, se le exigirá la presentación del DNI. ¿Se entiende? Quien nos domina es la norma, pero a través de la burocracia, ¿sí? Y esto se aplica para cobrar cualquier cosa en el banco, sí, pero también para inscribirnos en la escuela o en la universidad, para pedir servicios médicos, para cualquier espacio en donde haya normas, incluso normas menores, normas que pueden ser, no sé, de la propia obra social o del club deportivo al cual vamos, qué sé yo. Hay un club deportivo que dice, bueno, los socios presentarán el carnet en la puerta, ¿sí? Y otro club que dice, no, mira, acá en este club vas a cada actividad y en la actividad ya te conocen, entonces ahí ya saben si pagaste la cuota o no, y a nadie le importa. Entonces nosotros no tenemos carnet, no se presenta carnet, qué sé yo. Yo he estado en clubes grandes que tienen molinetes en la puerta, qué sé yo, Vélez Sarsfield es un club tan grande que tiene molinetes en la puerta. En cambio, el club de amigos de Villaluro, que queda acá a 3 cuadras, y no tiene molinetes en la puerta. ¿Sí? Porque, bueno, su burocracia funciona de otra manera. Claro, la gente que está en la puerta de Vélez pidiéndonos el carnet o el documento o lo que sea,
o incluso el número de documento para meterlo en la computadora y que la computadora le diga si uno puede pasar o no, no tiene poder en sí mismo. Uno no está acatando lo que dice esa persona, uno está acatando lo que dice la norma a partir de esa persona. ¿Por qué es tremendamente importante esto? ¿Qué es lo que hace a este régimen de dominación tan importante? Weber no se da cuenta, pero se los digo yo para que lo sepan por qué tuvo tanto éxito esta idea en la sociología del siglo XX. Porque es lo que permite la existencia de grandes sociedades, ¿sí? Sin burocracia, o sea, sin la extensión piramidal, por decirlo así, de la norma, no pueden existir grandes divisiones del trabajo bien organizadas, porque esa obediencia indirecta es lo que permite organizar, valga la redundancia, grandes organizaciones y vincular entre sí grandes organizaciones. ¿Sí? Permite establecer protocolos de funcionamiento para sociedades que de otra manera serían absolutamente caóticas por su tamaño. ¿Sí? Una cosa es hacer funcionar un mercado que tiene 100 personas, y otra cosa es hacer funcionar el mercado mundial que tiene 6.000 millones de personas. ¿Se entiende? Son cosas totalmente diferentes. Hacen falta otro tipo de normas para que exista mercado libre, ¿sí? O Alibaba, o cualquiera, o Amazon, ¿sí? O Google. Hace falta otro tipo de capacidad de estructurar las sociedades. Dice, a costas de la obediencia y la sumisión de las masas. Por supuesto que sí, pero ese costo es correlativo a la capacidad, por ejemplo, de que las masas tengan fútbol por cable y aire acondicionado. Ojo, eso no solo, la obediencia es lo que permite también determinadas formas de producción. Ya esto lo discutíamos la otra vez, me parece, y creo que vale la pena profundizar en esta cuestión. Sí, es cierto, el sistema, las clases dominantes, nos dominan. El sistema en general es un sistema basado en la obediencia, la dominación. Habíamos discutido otra vez la importancia o no la importancia, o la posición que ocupa la resistencia. ¿Sí? Bueno, cuidado, si esas resistencias no se vencen, no tenemos cultura tal como la conocemos, ¿sí? Sin esa capacidad de organizar a grandes grupos poblacionales, no tendríamos, no sé, las películas de los Vengadores, ¿sí? Hay 5.000 personas laburando en un producto final para que exista, hace falta eso. A Lucy le hizo recordar el libro El proceso de Kafka. Sí, efectivamente, Kafka escribe el proceso en contextos de lo que se llaman sociedades autoritarias de alto rango, en donde cualquiera te podía prácticamente matar, es lo que, no les voy a spoilear el libro, léanlo, pero cualquiera te puede matar porque lo dice la norma, ¿sí? Incluso a veces sin saber muy bien a qué norma nos estamos refiriendo, ¿sí? El régimen de dominación burocrático-legal es el régimen de dominación típico de nuestras grandes sociedades. Nosotros no obedecemos. Fíjense, por ejemplo, nosotros ahora vamos al médico y es cierto, acatamos la autoridad tradicional de la persona facultada en medicina. Sí, pero lo hacemos en el contexto de organizaciones médicas, la obra social, el hospital, la clínica. Raro que nos encontremos ya con el viejo médico de cabecera que tenía autoridad por el mero hecho de ser médico. Yo recuerdo, por ejemplo, una figura que acá era un médico como cualquier otro, digo acá en la ciudad de Buenos Aires, pero tenía su familia un campo en Entre Ríos. Y cuando iba al campo, porque le gustaba, porque bueno, tenía 4 vacas y 5 ovejas, una persona que claramente no tenía que ver con lo económico, quiero decir, una propiedad de Morondanga heredada, que no valía la gran cosa. No era un estanciero, su autoridad en la zona venía de ser médico, era adorado como un dios. ¿Por qué? Porque en la zona no había ni médico rural. Entonces él iba 2, 3, 4 meses por mes y era la época en que había médico. Y él atendía a cualquier persona que se le acercaba con gratuidad. No había noción de, bueno, vengo 4 meses y laburo como. Entonces era ahora recordando figuras, era cosas casi mitológica, nadie se acordaba. Yo, por ejemplo, en lo personal, por haber tenido cierta relación con él,
heredé prestigio social en esa zona de Entre Ríos. Todo el mundo sabía quién era yo sin haberme visto nunca. ¿Por qué? Bueno, porque era considerado el nieto del doctor. Y además se asumía que los nietos del doctor, como los hijos del doctor habían estudiado medicina también, y también ejercían como médicos rurales, cuando iban por allá, se asumía que todos íbamos a ser doctores. Nada, mira, los cagué, salí sociólogo, pero bueno, para que vean cómo se extiende la autoridad. Y efectivamente, depende del ambiente donde uno se mueve, la autoridad puede tener distintas facetas, no es lineal. Cuando digo que la dominación burocrático-legal es la típica de nuestras sociedades, mucho cuidado con esto, no quiero decir de ninguna manera que es la única que existe en nuestras sociedades, para nada. Existen todas las demás, la tradicional, la racional, no me acuerdo, se me está escapando, la afectiva, etcétera, etcétera. La carismática, sí, esta cuestión del carisma, que aparece en Weber y que a veces genera algunos problemas. El carisma en realidad es una relación afectiva institucionalizada, ¿sí? Vale decir, no obedezco por afecto a una persona particular, sino que obedezco por afecto a lo que se supone que tiene una persona. Por ejemplo, genialidad. Y por eso, qué sé yo, personas como, no sé, o fuerza de voluntad, ¿sí? Por eso gente como Einstein o Hitler eran carismáticas, ¿sí? Porque se les atribuían como un talismán social, se les atribuían dones que incluso podían no tener. Quiero decir, que Einstein fuera un genio científico, no quiere decir que uno tuviera que tomarlo, digamos, como modelo para organizar una familia. De hecho, como padre, como figura paterna, resultó ser, bueno, bastante pobre, ¿sí? Bastante pobre como ejemplo, digamos. A mí no me gustaría reflejarme en la vida de Einstein como padre, ¿sí? Pero quizás me saco la mano derecha para ser como él como científico, qué sé yo. Y no por el éxito, sino, digamos, por la admiración. Bueno, esa admiración tiene que ver con el carisma. Una pregunta con respecto al carisma. ¿Por qué cuando en una sociedad a una persona se le atribuye todo este prestigio y carisma, como que se lo inmortaliza, por así decirlo? Como que, viste, como por ejemplo, con, no sé, con lo del Diego o, no sé, Perón, es como que se le ponen esos atributos y queda como plasmado en la historia por mucho, mucho tiempo. Sí, para empezar, por un lado, precisamente porque es carisma, no es una propiedad del sujeto, es una atribución del sujeto, está atribuido al sujeto. De hecho, cuando yo acabo de decir que esta cuestión de la admiración o el carisma de Einstein como científico, ahí hay un ocultamiento importante. El ocultamiento importante es que en realidad Einstein trabajaba en una época dorada para una cierta comunidad científica. Y precisamente fue una época dorada porque por cosas horribles que pasaron. Por ejemplo, quiero decir, si Hitler no hubiera llegado al poder en Alemania, difícilmente se hubiera dado la conjunción que se dio entre físicos alemanes, franceses, británicos y norteamericanos, que en toda esa época de autoritarismos, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, produjeron como una condensación de discusión que no se había dado nunca en la historia de la humanidad. Tanta gente tan capaz reunida, pero se habían reunido por el espanto, no por el amor. No es que habían decidido, sí, se hicieron una serie de congresos científicos impresionantes, pero ahora también se hacen congresos científicos impresionantes. Acá lo que pasaba también es que los científicos estaban apelotonados emocionalmente, ¿sí? Y se comunicaban entre sí emocionalmente por medio de la ciencia. Es algo que está totalmente ajeno a la academia hoy, y de hecho yo formo parte de un grupo en el cual tratamos de recuperar esa experiencia reconociendo que entre los científicos dentro de la academia nos falta afectividad, ¿sí? Y por afectividad no digo organización de orgías, sino lo que me refiero es querernos los unos a los otros y, por un lado, discutirnos, porque es lo que tenemos que hacer como científicos, pero también tolerarnos, ayudarnos, alimentar el trabajo del otro con el propio trabajo. No solamente decir tu trabajo es una mierda y el mío vale más que el tuyo, que es más o menos lo que hay en la academia hoy, ¿eh?
Hoy la academia es sumamente competitiva, todos están compitiendo por prestigio, todos están compitiendo por poder y pocos están trabajando con el otro realmente. Se hacen muchísimos grupos, ¿sí? Pero son grupos muy autoritarios, muy lineales, con poca buena afectividad. Entonces uno dice, bueno, que es un ejercicio científico de recuperación de la afectividad. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, es que esa afectividad también pasa por la generación de carisma, ¿sí? ¿A qué le damos nuestro afecto? También tiene el sentido de a qué le vamos a prestar más atención, ¿sí? A las palabras de Maradona, a las palabras de el Papa, cuyo nombre he olvidado. ¿Qué Papa tenemos ahora? Sé que es argentino. Es Francisco el de ahora, ¿no? Francisco, sí. Claro, es que yo me acuerdo de él como Jorgito, entonces no, pues de acá del barrio. Pero bueno, ahora es Francisco. ¿Qué pasa? Bueno, será un hombre carismático o no, pero ciertamente el mero hecho de ser papa, ¿sí? Le potencia el carisma, porque aparece en todos lados. Y eso también uno dice, ¿y ahora quién es carismático? ¿Qué sé yo? Miley Cyrus, Hannah Montana, Lady Gaga, fenómenos de la cultura pop, ¿sí? Madonna, son carismáticos. Está bien, pero en otras circunstancias sociales, ¿serían igualmente carismáticos? ¿Sí? Estos personajes. Y yo tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que los medios de difusión también crean eso. ¿El carisma es otra forma de obediencia legítima que mencioné? Sí, Ariel. Sin ninguna duda, el carisma, además lo dice, pero el carisma es una forma de obediencia legítima. Si yo, por ejemplo, caso, no sé si ustedes saben, la mafia napolitana ideológicamente es de derechas, ¿sí? Y a mí me pasó de estar en Italia y encontrar a un miembro de la mafia que tenía tatuado en el brazo una imagen del Che, ¿sí? Un tatuaje del Che Guevara. Y uno dice, ¿y por qué tenés el tatuaje del Che? Si ustedes son de derecha, boludo, y lo reconocen, digamos. No, y dice, por Maradona, ¿se entiende? Maradona se hizo un tatuaje del Che, él se hizo un tatuaje del Che. Esa asimilación a la figura carismática es obediencia a la conducta del otro, aunque el otro, Maradona, que yo sepa, nunca salió a ordenarle a sus seguidores que todos mis seguidores se hagan los mismos tatuajes que tengo yo, ¿sí? Sin embargo, un montón de gente obedeció al mandato implícito de soy Maradona, me quiero identificar con Maradona, me hago el mismo tatuaje de Maradona, aunque sea de mi contra política, ¿se entiende? Cosas rarísimas. Y así tiende a funcionar el carisma. Y a veces nos damos cuenta en la mitad de la marcha que estamos haciendo cosas horribles porque nuestras figuras carismáticas de referencia o afectivas de referencia hacen lo mismo, digamos. Entonces ahí, bueno, ahí tenemos que poner en duda, digamos, el sentido común, porque bueno, el carisma también es parte de esto, del sentido común, ¿sí? ¿Qué figuras admiramos y por qué? Sí, quiero decir que uno admire a Maradona con lo que fue como futbolista, y bueno, no tiene por qué admirar lo que fue como persona. Y no me refiero a la actitud política, que bueno, qué sé yo, cada uno opina como quiere, sino que en general uno no tiene por qué parecerse en el peinado. Bueno, yo no tengo la posibilidad física, pero uno no tiene por qué parecerse en el peinado a su figura, a las figuras que idolatra. Cuando uno habla de ídolo, cuando habla de estas cosas, de Dios y demás, en realidad está hablando del carisma. ¿Mm? De esta forma. Sí, la comunidad LGTBI más también lleva remeras del Che, pero porque tiene que ver con esta idea del Che como figura revolucionaria, como figura, como figura contracultural. Yo creo que digamos, de los 70 a esta parte, cualquier colectivo, ¿sí?, que no se base en la no violencia, pero que quiera un cambio fuerte en las actitudes sociales frente a cualquier tema, no solamente frente a la diversidad sexual, puede usar, por ejemplo, la figura del Che, ¿sí? Bueno, en otra época era la figura de Mao, ¿sí? Digamos, en la época del Mayo francés, digamos, la previa al Mayo francés, cuando el Che todavía estaba vivo y no era mito, la gente llevaba, sí, remeras del Che, pero también la figura de Mao, ¿sí? Y la llevaba por las calles de París,
Digamos que el maoísmo era un movimiento fuerte en Francia, pero no se explicaba muy bien por qué era fuerte en Francia, porque la doctrina maoísta no era muy aplicable al capitalismo francés. Ahora, Mao Zedong, era una figura con un carisma impresionante. Claro, ahora lo tenemos medio olvidado, por esto también la eternidad, chiques, la eternidad en nuestras sociedades dura poco. Y más ahora que tenemos que comprar cosas nuevas todos los días. Cuando tenemos que comprar un futbolista nuevo todos los días, porque nos venden remeras de distintos clubes todos los días, la eternidad dura poco. La eternidad, vamos a tener un auge y va a llegar un momento en que Maradona va a dejar de ser lo que es ahora. Yo entiendo que la mayor parte de ustedes jamás lo vieron jugar a Maradona, ¿o me equivoco? ¿Alguien lo vio jugar en su época buena? ¿Vieron videos? ¿Vieron lo que yo vi de Pelé, por ejemplo, sí? O lo que nadie vio de Di Stéfano. Quiero decir, nadie de mi generación vio de Di Stéfano sencillamente porque del juego de Di Stéfano hay poquísimos videos de calidad que se pueda ver lo que era. Entonces decir, el mejor jugador de todos los tiempos, qué sé yo. Creo que en buena medida Maradona puede ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos porque los que podrían haber sido competir con él o con Pelé antes, no tienen... Sí, pero ¿cómo sabes? El mejor jugador del mundo Maradona. El mejor jugador que viste. Pero es el mejor jugador que viste. Yo no vi jugar a Di Stéfano. Me hablan maravillas de Di Stéfano. ¿Qué sé yo lo que es mejor? Además de esa discusión, pero lo que quiero decir es que Di Stéfano tenía multitud de seguidores en un mundo mucho más chico que el de Maradona y mucho más chico que el de Messi. A ver, por ejemplo, en tiempos de Maradona en Nápoli, en la época de oro, en Maradona de los alrededores del 86, no había televisación en directo de todas las ligas del mundo. Y la figura de Maradona llegó a lugares rarísimos, sí, ahí hay carisma, obviamente, pero el mero hecho de que sea el fútbol el que genere un ídolo semejante nos tiene que poner en duda sociológica. ¿Por qué el fútbol y no el bádminton? ¿Se entiende? Bueno, hay un fenómeno de masas que dice que está bien, Maradona es lo que representa y fue lo que fue. Pero lo fue porque estaba, digamos, en el contexto adecuado. El del fútbol, el del deporte que más camisetas vende en el mundo, ¿sí? Exceptuando Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos nadie espera que la figura de Maradona sea lo que es en Europa, bueno, no le diría ni siquiera en toda Sudamérica, porque yo puedo decir eso de Sudamérica y estaría borrando a Brasil, por ejemplo. ¿Sí? No tiene mucho sentido. Con respecto a eso, como que tengo duda de por qué, hablando de figuras carismáticas, ¿no? ¿Por qué la figura carismática de Maradona, en el que fue criado por un contexto futbolístico, del juego de fútbol y demás, es de repente como, tiene más luto, o tiene como más carisma que, no sé, el Papa, que controla, tiene todo un contexto de religión, o no sé, un líder político? ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué el juego, el entretenimiento? Yo creo que por un lado hay que admitir que Maradona no se callaba cosas, entonces estaba siempre en el candelero. Pero también hay que decir que se correspondió con una época en el que el mundo del fútbol, empezó a descubrir el merchandising. Entonces necesitaba realmente figuras como Maradona que vendieran camisetas. Yo lamento decir esto, pero yo creo que estuvo muy alimentado cuando era jugador, pero también como se retiró como jugador, y siguió hablando y siguió siendo Maradona, digamos, siguió siendo esa figura. Hay un interés detrás de potenciar figuras como Maradona. Quiero decir, Maradona puede haber hecho más o menos plata, pero lo que te puedo asegurar es que llenó de plata a gente del fútbol y de fuera del fútbol porque hizo más popular el deporte y sobre todo hizo más popular esta idea de identificarse con el jugador y no con el club. Y esto resultó ser muy importante porque vos fíjate que hoy vos vas a cualquier plaza de Argentina y hay gente con la camiseta de Juventus por Cristiano Ronaldo, o del Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Y aunque había peñas de otros equipos acá, hace
20 años, vos no veías a nadie con la remera de un club europeo por acá. Eran todas remeras de Boca, River, Independiente, Racing. Se vendían remeras, pero las de acá. Entonces, hay que tener cuidado con lo que ocurre en el contexto. Y si Maradona decía cosas incómodas para el poder, bueno, pero decir cosas incómodas para el poder no le hace gran mella al poder cuando está haciendo dinero. Entonces, por un lado, uno puede decir, Maradona era molesto, sí, pero vendía. Entonces, yo lamento decirlo, mucho de la idolatría que hay alrededor de esta gente tiene mucho que ver con esto, con su capacidad de vender cosas. Impresiona mucho, por ejemplo, que una personita, que también es genial en el fútbol, pero que como carisma, tiene el carisma de una papa hervida, como Messi, también vende igual. ¿Se entiende? Y lo ponen a hacer publicidades de cualquier cosa. No importa, de Gatorade, para afeitarse, de barbas, de qué sé yo, de lo que sea, de tintura para el pelo, de lo que sea que haga publicidad, Messi vende, ¿sí? Y creo que nadie me va a contradecir si digo que Messi no tiene el carisma de Maradona. ¿Cómo era esto de, no me acuerdo del término que usaste, de, de lo de obediencia y lo de medir como obediencia, una cosa así? ¿Usaste un término en particular? La habilidad de encontrar obediencia en los sujetos. Sí, pero claro, pero probabilidad no son, claro, serían los alcances. La probabilidad de encontrar obediencia es como lo define Weber, al poder. ¿Sí? Y la dominación sería la probabilidad de encontrar obediencias ya sociales, ¿sí? Estamos hablando, a nadie le interesa la dominación personal desde el punto de vista weberiano. Nos interesa si hay una extensión de la dominación. Quiero decir, la dominación burocrático-legal, la carismático, la racional, son interesantes cuando están muy extendidas a una sociedad determinada, ¿sí? Pero sí, la probabilidad es siempre de encontrar obediencia en sujetos, porque para Weber, cada sujeto es el que actúa en función de la obediencia. No es una masa que se mueve irracionalmente, no. Cada persona toma la decisión particular de obedecer, sea de obedecer a la persona burocrática de turno, a la persona de autoridad de turno, a la figura carismática de turno, ¿sí? Es una decisión personal, ¿sí? Tal como, insisto, tal como lo plantea Weber. Más dudoso que funcione así, digamos, sociológicamente, pero por lo menos hay que hacerle alguna serie de análisis más en profundidad. No se sostiene demasiado sin esta extensión. Entonces, cuando es una regularidad, bueno, tenemos que pensar en otra cosa. Está claro, por ejemplo, que la dominación burocrático-legal incluso no se puede sostener económicamente si no es una sociedad grande. Digo, ¿qué división del trabajo tenemos que tener para producir excedentes que nos permitan sostener el grado de burocracia que sostenemos? Quiero decir, hay que producir alimentos para todas esas personas que se dedican a la burocracia. Y son muchas. ¿Sí? Ojo, porque la burocracia no es solamente la burocracia pública, mucho cuidado con esto. La dominación burocrático-legal es burocracia pública, pero también privada. Cuando alguien va a McDonald's, ¿sí? Y pide una hamburguesa, y no es que da la vuelta al mostrador y se la sirve él mismo, está obedeciendo a una burocracia privada, ¿eh? ¿Se entiende? Uno está siguiendo esa línea de montaje de producción de mi propio alimento, ¿sí? Esa línea de montaje que es McDonald's te atiende, o sea, no solamente producen una línea de montaje, sino que te atienden en una línea de montaje y comes en una línea de montaje, aunque no lo notás, ¿sí? Esa es una forma de autoridad burocrático-legal. Pero ni ves la burocracia como tal, que es el cajero, básicamente, que te atiende, ni ves la legalidad, que es la normativa propia que genera una costumbre, ¿sí? Genera una costumbre. Y a los chicos les encanta. Esta cuestión de donde hay poder hay resistencia, cuidado, ¿sí? Yo puedo ofuscarme porque estoy en la cola de McDonald's y es que hay que esperar mucho, ¿sí? Pero hacemos la cola igual, eso es obediencia, ¿sí? Entonces la resistencia queda totalmente disuelta, para volver al tema que hablábamos la otra vez, cuando uno tiene un interés y se enfrenta a la dominación burocrática legal, normalmente obedece. A nadie le gusta hacer una hora de cola, no sé, para inscribirse en las materias de la facultad. Pero como el interés es cursar la materia de la facultad, en teoría para recibirse, y lo hacemos igual. El carácter tradicional de dominación puede estar relacionado con el deber ser. Podría pensarse, no sé muy bien, o sea,
es una de esas expresiones en las que podés tener razón o no, depende cómo se considere. Vamos a tratar de clarificar. El deber ser, en este caso, en el caso puramente weberiano, tendrá que ver con la determinación del interés, ¿sí? Lo que hay que ver en este caso es cuál es el interés, no solamente en acatar una directiva, sino el interés en emitir la directiva. ¿Para qué damos orden? Yo, por ejemplo, podría decir, ¿para qué les doy la directiva de leer para la semana que viene el texto sobre Bourdieu? ¿Para qué lo haría? ¿Sí? ¿A qué estoy obedeciendo? Y bueno, en parte es obediencia racional, estoy obedeciendo al programa, pero porque me parece que es correcto lo que dice el programa. Pero también a lo mejor tengo miedo que me despidan si les mando a leer, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Las obras del Marqués de Sade. ¿Por qué? Si no está en el programa. Si también estoy siguiendo las normas de la comunidad, esto lo hablábamos la otra vez. Quiero decir, el que da la directiva también sigue directivas, ¿sí? Entonces, tendrá que ver con mi deber ser como docente y con vuestro deber ser como estudiantes, y si lo querés ver así, por supuesto, ¿sí? Ahora, si lo querés ver como un deber ser trascendental del poder, en Weber yo te diría que no. No es que hay algo trascendental. Es nuestra posición la que nos obliga a tomar una determinada determinación. Este texto que vimos hoy de Weber era el más interesante e importante que había para ver. Bueno, a lo mejor yo opino que no, ¿sí? Pero en la cátedra nos pusimos de acuerdo en que era importante y bueno, tampoco está mal, no quiero darles una idea que estoy dando lo que no quiero, simplemente que se llega a acuerdos y en esos acuerdos, bueno, a veces hay obediencia, ¿sí? O falta de ganas de discutir o bueno, este cuatrimestre hacemos esta cosa y el próximo haremos otra. Esto pasa bastante seguido. Pero sí es cierto que cuando uno determina un interés, ¿sí? En función de las expectativas recíprocas que hay en el ambiente, que tienen que ver con el contexto, ahí sí uno puede decir que sí, efectivamente, la dominación, tanto de un lado como del otro, tiene que ver con la deontología social, el deber ser en esa posición social, porque es como la gente empieza a construir su propia identidad. Entonces es como se ve no sé, por ejemplo, yo siempre imagino el burócrata de turno. Yo me sentiría estúpido diciendo a esto le falta un sello. Y sin embargo funciona así. ¿Sí? El burócrata tiene que decir no te acepto el papel porque le falta un sello. Y suena loco que una sociedad tenga que funcionar bien o mal en función de un sello. Si en tu familia son todos médicos por una cuestión tradicional, tu familia puede llegar a querer que seas médico y eso se puede convertir en una dominación implícita. No, sí, que yo no me imaginaba a mí mismo no estudiando, por eso se hacía el esfuerzo. A veces no tiene que ver con la voluntad ni con todo este discurso yanqui de si tú quieres, tú puedes. No, a veces tiene que ver con los mandatos familiares que son muy fuertes y hay que trabajar hasta morir y estudiar también más o menos hasta morir, con lo cual no sabes muy bien de qué te vas a morir, pero tenés que hacerlo. Sí, tenés que hacerlo. Y claro, ¿por qué uno hizo eso? ¿Por qué se hizo ese esfuerzo? Y sí, claro que tiene que ver con la dominación implícita, ¿sí? Pero pasaba también por la convicción del propio interés, ¿sí? Entonces es dominación del tipo racional, uno diría. Es tradicional y es racional. Yo les diría que se cumplen los mismos requisitos que para la acción social en Weber. No, una acción puede ser racional, con arreglo a valores, fines, afectos y tradiciones, todo al mismo tiempo. Lo que nos dice Weber en realidad es que tiene que ser por lo menos una, para que sea acción social. Puede haber varios componentes, puede ser multicomponente. De hecho, en la realidad casi todo es multicomponente, pero no puede tener componente cero. ¿Sí? Puede ser tradicional, puede ser carismática, qué sé yo. Yo pude haber considerado a mi abuelito, que me trataba con mano de hierro, tanto para estudiar como para trabajar, una figura poderosamente carismática. Sí, efectivamente, pero bueno, cuando me refiero a la mano de hierro, la mayor parte del tiempo es una figuración, pero no todo el tiempo es una figuración. Era ferretero, entonces la mano caía, cuando caía esa mano caía. Y bueno, eran otras épocas, yo a mi hija no le pienso hacer lo mismo. ¿Se entiende?
lo que hace 50 años era violencia contra el niño, era lo que hoy consideramos violencia contra el niño, en aquel momento era una educación como correspondía. ¿Se entiende? Sin mucha violencia, pero con autoridad. Y bueno, así se entendía la autoridad, bastante más próxima a la fuerza.